Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, doctor. Sí se escucha. Listo, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos clases. La primera es sobre laboratorio y enfermedades autoinmunes. Yo soy el doctor Díaz, soy médico patólogo clínico, laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en el Laboratorio de Biología Molecular e Histocompatibilidad. Vamos a ver que el sistema inmune va a responder frente a distintos tipos de moléculas, ya sean extrañas, patógenas, no patógenas y propias. La forma en que responde este sistema inmune va a determinar si la respuesta va a ir hacia una defensa o una tolerancia frente a estas moléculas o un antígeno. Es así que si hay un desorden de este tipo de respuesta, va a ir hacia la autoinmunidad en el caso de que se produzca una respuesta antígeno-anticuerpo frente a moléculas propias, va a ir a una respuesta hacia alergias si se produce una respuesta inapropiada o exagerada del sistema inmune frente a una molécula que no debería ser patógena, e una inmunodeficiencia si el sistema inmune no es capaz de producir una respuesta tanto celular como humoral ante algún patógeno. Entonces, las enfermedades inmunes es justamente eso, es una respuesta aberrante, una respuesta patológica frente a antígenos propios. Entonces, esto genera una autoinmunidad. Esta autoinmunidad va a responder tanto a a la inmunidad innata como a la adaptativa, como vamos a ver en la siguiente clase. La inmunidad adaptativa, vamos a ver que se va a dividir en una respuesta celular mediada por linfocitos T y una respuesta humoral mediada por linfocitos B. ¿Qué va a llevar? Va a llevar a inflamación, a lesión celular y alteraciones funcionales. ¿Cómo reconocemos que estamos frente a una enfermedad autoinmune? Primero tenemos que reconocer un autoanticuerpo y este anticuerpo que tenga un antígeno diana, a la cual vaya a atacar y que tiene que ser un antígeno propio. Generalmente van a haber anticuerpos naturales, pero que van a tener una poca avidez y son de tipo IgM. Estas se pueden producir por infecciones o por lesiones. Puede haber antígenos inespecíficos o específicos y ahí vamos a ver una clasificación dependiendo del anticuerpo, si es órgano, tejido o tejido específico. Vamos a ver también que este proceso de esta reacción antígeno-anticuerpo tiene que llevar a un proceso inflamatorio. Por ejemplo, los antipéptidos citrulinados que están relacionados con la artritis reumatoide. Y tenemos que encontrar a través del laboratorio eh, el anticuerpo, autoanticuerpo a través de estudios en los cuales utilizamos distintos tipos de antígenos para poder identificar algún anticuerpo, un autoanticuerpo. Dentro de un ejemplo tenemos los screening, que es en base a estudios que ustedes ya conocen, como ANA o anticuerpos antinucleares. ¿Qué más tenemos que tener para el reconocer una enfermedad autoinmune? Tiene que haber una autoinmunidad clínica. No todo autoanticuerpo va a producir clínica. Entonces, este autoanticuerpo que ya hemos identificado y que tiene un antígeno específico propio, tiene que desarrollar signos y síntomas. Entonces vamos a ver que podemos reconocer incluso anticuerpos antes del desarrollo de algunas de enfermedades autoinmunes, como en el caso de LES, como en el caso de la artritis reumatoide, que vamos a ver más adelante. También podemos ver alteraciones genéticas que estén relacionadas con procesos autoinmunes y dentro de ellos vamos a ver una susceptibilidad hereditaria, familiares con mayor predisposición y también el complejo mayor de histocompatibilidad, que es uno de los más estudiados, que en el ser humano recibe el nombre de HLA, y dentro de ellos vamos a dividirlos en clase 1 y clase 2,
su relevancia es principalmente en el trasplante, tanto de órganos sólidos como de progenitores hematopoyéticos, pero se ha visto que algunos HLA predisponen a enfermedades autoinmunes. ¿Cómo sabemos que estamos frente entonces de una enfermedad autoinmune? Vamos a ver, vamos a buscar evidencias, y las evidencias pueden ser directas, indirectas y circunstanciales. Dentro de las evidencias directas tenemos justamente una respuesta autoinmune que desarrolla una enfermedad. ¿Cómo lo podemos evaluar? A través de modelos animales. Se transfiere ese anticuerpo humano a un animal y desarrolla dicha patología. O se hace, o vemos también la transferencia de este anticuerpo a través de la placenta y desarrolla una enfermedad autoinmune. Un caso característico es del les neonatal, que puede llevar a una repercusión mortal por su complicación cardiológica. Lo otro es que también podemos evaluar a través de in vitro con células en las cuales las exponemos a estos anticuerpos y podrían generar una respuesta antígeno-anticuerpo. De manera indirecta, se hace simulación de enfermedades animales, inmunizándonos con antígenos para el desarrollo de autoanticuerpos, manipulaciones del sistema inmune. Y las circunstanciales son inflamación sistémica y la presencia del autoanticuerpo es circunstancial. No tengo una evidencia de que este autoanticuerpo esté produciendo dicha inflamación sistémica, pero lo estoy extrapolando. Familia y factor genético, sesgo sexual, vemos que la gran parte de enfermedades autoinmunes está relacionados al sexo femenino y la respuesta al tratamiento inmunosupresor, o sea que tengo un paciente con una alta sospecha de una enfermedad autoinmune, le doy un tratamiento inmunosupresor y hay una mejora clínica. Entonces, la autoinmunidad, como ya les mencioné, normalmente hay una tolerancia a lo propio, pero cuando se rompe esta tolerancia, se puede dar una enfermedad autoinmune, que va a tener una respuesta celular u humoral, esto en el marco de una respuesta adaptativa, pero también hay una respuesta innata. ¿Y cómo lo demostramos? Demostrar la respuesta de respuesta celular u humoral, reconocer un antígeno específico para este autoanticuerpo reconocido e identificado, inducir a través de modelos animales la respuesta inmune contra el antígeno, reproducir dichas lesiones en animales o la transferencia de la enfermedad. En cuanto a qué causa las enfermedades autoinmunes, como saben, es multifactorial. Dentro de ellos tenemos el factor genético. Se han identificado mutaciones relacionadas con procesos autoinmunes. Sin embargo, estos genes identificados tienen una baja penetrancia o tienen una herencia incompleta o no siguen las leyes de Mendel. Entonces, es difícil poder extrapolar de manera completa dicha mutación con una enfermedad autoinmune específica. ¿Qué se ha encontrado? Los más estudiados son el MHC, como les he mencionado, y dentro del MHC, en el hombre, recibe el nombre de HLA, antígeno leucocitario humano. Estos se van a dividir en tipo 1 y tipo 2, y vamos a ver que uno de los más estudiados es el HLA-B27, responsable de las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Principalmente en niños. ¿Qué más vamos a observar a través de los estudios genéticos? Mutaciones del gen FAS relacionados con los síndromes linfoproliferativos autoinmunitarios, mutaciones del gen aire, en el cual da una tolerancia inadecuada que produce una enfermedad autoinmune en este tipo de pacientes. Hay otros factores, infecciones virales, como el CMV y como el Epstein-Barr. Las infecciones van a causar el desarrollo de anticuerpos. Estos anticuerpos, si tienen una estructura muy similar o pueden reconocer estructuras muy similares a antígenos propios, pueden causar enfermedades autoinmunes.
Esto se llama mimetismo molecular. Otros factores son factores ambientales. Entonces vemos acá un ejemplo de agentes infecciosos y que están produciendo autoanticuerpos, el poliomavirus o el BKB, que produce anticuerpos antihistonas o anti-DNA, el Epstein-Barr, anti-Smith, antidoble cadena, ¿ya? El HIV, antirribonucleoproteína 1, anti-Smith, RO-La, y así vamos a ver que hay distintos tipos de infecciones que pueden producir anticuerpos muy semejantes, que son capaces de reconocer estructuras muy semejantes. Esto es lo que le mencionaba del HLA y las patologías a las cuales está relacionada. Vemos, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, como les había mencionado, con el B27, y al igual que el síndrome de Reiter, y las espondilitis asociadas a enfermedades intestinales. DR4 con artritis reumatoide, DR3 con lupus, en realidad son asociaciones. Ya hay una mayor posibilidad de que desarrollen una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes las podemos dividir a grandes rasgos en aquellas que son órganos específicos y no órganos específicos. Vamos a ver más adelante que los autoanticuerpos también los podemos dividir de una manera algo similar. En cuanto a las pruebas de laboratorio, si nos remitimos a la historia en 1948 con la descripción de las llamadas células LE, ¿no? Muy relacionadas al lupus, que ya en realidad muy pocos laboratorios lo hacen. Y vamos a empezar con el PCR y con el BCG. Ambas son reactantes de fase aguda, son inespecíficos, pero están presentes en procesos inflamatorios, procesos que pueden ser parte de una reacción antígeno-anticuerpo. Para el caso de la artritis reumatoide, el BCG me va a dar actividad, pronóstico y me va a permitir monitorizar la patología. Pero ¿en qué otras situaciones el BCG está aumentado? Infecciones, neoplasias, trauma, lesión. Patologías que causan inflamación. Hay, en el caso del BCG, hay que tener en cuenta el punto de corte. Y para esto vamos a ver que este va a diferir o va a ir cambiando conforme la edad del paciente y el sexo. Es por eso que una regla rápida para saber el valor es edad entre 2 para hombres, edad más 10 entre 2 en mujeres. Otros factores que van a aumentar el BCG, anemia, embarazo, enfermedad renal, la obesidad y el fumar. Disminuyen anormalidades en el BCG, leucocitosis, insuficiencia cardíaca, la hipofibrinogenemia y la caquexia. En el caso del PCR, el PCR también es un reactante de fase aguda. Esta va a aumentar de manera considerable en enfermedades infecciosas. Vemos que en infecciones en el 80% me va a indicar cuando tenga un PCR mayor de 10 miligramos por decilitro. En cuanto al PCR, va a aumentar más rápido que el BCG y también va a disminuir más rápido que el BCG. Con el PCR, vamos a ver que hay laboratorios que manejan distintos tipos de unidades, hay distintos tipos de reactivos. Pero extrapolando a enfermedades autoinmunes, vamos a ver que los valores de 1 a 10, o sea, no es notablemente elevado el PCR, se van a encontrar la mayoría de enfermedades del tejido conectivo y también la artritis reumatoide. Pero hay un grupo de enfermedades autoinmunes que sí van a tener un considerable aumento del PCR, mayor de 10, las vasculitis y la enfermedad de Stis del adulto. Entonces, vasculitis, un aumento considerable del PCR, un aumento entre 1 a 10, generalmente el resto de enfermedades autoinmunes y la artritis reumatoide también está dentro de este grupo. Como les había mencionado, por los tipos de anticuerpos, puedo
puedo clasificar los distintos tipos de autoanticuerpos. Órganos específicos, por ejemplo, aquellos que producen diabetes tipo 1, aquellos que producen una tiroiditis, enfermedad de Graves, son órgano específicos. Luego tengo los que no son órgano específicos, pero son tejido específicos. Ahí tenemos el antimúsculo liso relacionado con con la hepatitis autoinmune tipo 1. Y tengo los no órganos específicos y no tejido específico. Acá voy a tener el ANA y el ANCA. Vamos a hablar del factor reumatoide. El factor reumatoide va a ser un anticuerpo contra la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G para que me ayuda para el diagnóstico y pronóstico de la artritis reumatoide. ¿Qué tengo que tener en cuenta con el factor reumatoide? No es específico de artritis reumatoide. Por ende, no todo factor reumatoide positivo es artritis reumatoide. Vamos a ver que está presente en otras patologías. Por ejemplo, en Sjögren hasta un 95%, puede llegar hasta el 100% en la crioglobulinemia mixta. Y otra cosa, que hay pacientes sanos que van a presentar factor reumatoide positivo. Es un marcador que va a ir aumentando con la edad del paciente también. Vemos acá entonces condiciones en las cuales puede haber un aumento del factor reumatoide. Envejecimiento, más de 60 años hasta un 25%. Infecciones. Dentro de las infecciones, la endocarditis bacteriana, la hepatitis C, sífilis, lepra y otras infecciones virales, pero estas tienen una sintomatología sugestiva de artritis reumatoide. Hay otras patologías también, enfermedades pulmonares, dentro de ellas la sarcoidrosis, la fibrosis pulmonar intersticial, que lo vamos a ver en otro marcador también de enfermedad autoinmune. No es útil para la detección. ¿Por qué? Porque tengo pacientes asintomáticos con factor reumatoide positivo y no necesariamente van a progresar a artritis reumatoidea. Pero aquellos pacientes en los cuales se tengan valores muy altos de factor reumatoide y que este valor persista con el tiempo, hay una probabilidad de que se desarrollen artritis reumatoide. En cuanto a valor diagnóstico, tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 85% según algunos metaanálisis, como el que estoy citando al final. Y también, como les había mencionado, tiene un factor pronóstico. Dentro del factor pronóstico vamos a ver que un factor reumatoide positivo y con un título alto me habla de una mayor enfermedad articular y mayor probabilidad de extraarticular agresiva. Junto con una PC, con un PCR y un BCG, me habla de una mayor progresión de las lesiones radiográficas. Recuerden que la artritis reumatoide la puede dividir en una artritis reumatoide seronegativa y seropositiva. La seronegativa, o sea, con un factor reumatoide negativo, tiene una menor respuesta a anti-CD20 o el rituximab, mientras que una artritis reumatoide con factor reumatoide positivo tiene una menor respuesta anti los factores de necrosis tumoral. Luego tengo el antipéptido cíclico citrulinado. Este sí tiene una alta especificidad del 90%. Sensibilidad hasta el 95%, sí es un predictor porque pacientes asintomáticos que tienen antipéptido cíclico citrulinado tienen una alta probabilidad de desarrollar artritis reumatoide. Se asocia con artritis reumatoide más grave y también con enfermedad pulmonar intersticial relacionada a la artritis reumatoide. Vemos entonces acá una comparación de ambas, el antipéptido citrulinado, cíclico citrulinado y el factor reumatoide. En cuanto a la sensibilidad, muy similar, pero la especificidad es mayor en el anti-CCP, ¿ya? Lo otro de lo que les había mencionado de predictor
Vamos a ver, este azul es el antipéptido cíclico citrulinado, mientras que el amarillo va a ser el factor reumatoide. La aparición de este primero se da antes del inicio de síntomas, por lo cual es un predictor de artritis reumatoide. Y vamos a los anticuerpos antinucleares ANA, mal llamados anticuerpos antinucleares porque no solamente me va a permitir detectar o saber que hay la presencia de un autoanticuerpo contra el núcleo o estructuras del núcleo, sino también contra otras estructuras de la célula. Vamos a ver que de este pequeño margen de los que van a dar ANAs positivos, vamos a ver que un gran porcentaje de estos no van a tener una significancia clínica relevante. Y un pequeño porcentaje son los que están relacionados con enfermedades reumatoideas y otras con no enfermedades reumatológicas. Cuando ustedes les den un informe de ANA, uno de la información que les van a brindar es el título. Y el título es muy importante. Vean en este cuadro, ustedes tienen distintos títulos de ANA y vean que el 1 en 40, el porcentaje es de más del 30%. Cuando ustedes aumentan los títulos, por ejemplo, el 1 en 80 sobrepasa el 10% y cuando llega el 1 en 160 es el 5%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 5% de personas que no van a tener una patología autoinmune con este título de 1 en 160. Por eso que el título es un dato importante para ustedes dar una valoración, un significado a ese ANA que ustedes van a recibir. Situaciones en las cuales pueden tener títulos altos, adultos, gestantes, infecciones crónicas y neoplasias. Un título significativo para enfermedades autoinmunes, ya la bibliografía maneja mayor a 1 en 160 porque voy a solamente captar un 5% de población sana. Ahora, hay laboratorios que utilizan un título de 1 en 80. ¿Por qué? Porque buscan mejorar su sensibilidad, buscan atrapar una mayor cantidad de posibles pacientes con enfermedades autoinmunes, perdón. Pero, ¿qué van a perder? Van a perder que van a tener una mayor probabilidad de poder captar también dentro de ese grupo personas sanas. En cuanto a las metodologías para la detección de estos autoanticuerpos, vamos a ver que tenemos la inmunodifusión, vamos a tener el ELISA, vamos a tener el IFI, y el gol estándar va a ser justamente este último, la inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia indirecta va a utilizar estas células llamadas EP2. Son células neoplásicas, células epidermoides de cáncer de laringe. ¿Por qué se utilizan estas células? Porque son células muy grandes, al ser células neoplásicas van a tener un núcleo grande y también van a estar en constante división y se va a poder observar a las distintas fases de la mitosis en estas células. ¿Qué me permite esto? Me permite tener una amplia cantidad de antígenos que puedan ser reconocidos por un autoanticuerpo presente en el suero del paciente sospechoso de una enfermedad autoinmune. En estas láminas que ustedes están viendo, en cada uno de estos pocillos, se van a encontrar las células fijadas o células HEP2. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Células HEP2. Están fijadas a esta lámina. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar el suero del paciente porque ahí está el anticuerpo que sospecho que tiene. Y si tiene un autoanticuerpo, este se va a acoplar al antígeno específico del autoanticuerpo. Se van a hacer una serie de lavados para eliminar el exceso de anticuerpos y luego se va a colocar un conjugado. Este conjugado es un anticuerpo antiinmunoglobulina humana. O sea, se va a pegar al anticuerpo, al autoanticuerpo. Y es un conjugado porque está marcado.
En este caso está marcado con un FITSI. Cuando se ponga en el microscopio de fluorescencia, la luz ultravioleta va a excitar esta molécula y va a fluorecer y lo van a ver verde. ¿Por qué es una inmunofluorescencia indirecta? Porque yo no puedo, no veo de manera directa este anticuerpo. Utilizo un anticuerpo antiinmunoglobulina humana para poder ver la reactividad de la prueba. Otra de las características que les van a brindar en un resultado de anticuerpos antinucleares es el patrón. El patrón es muy importante porque a través de él vamos a poder sospechar de qué autoanticuerpo y contra este anticuerpo contra qué antígeno está yendo, y también puedo extrapolar a través de los patrones qué patología autoinmune puede desarrollar este paciente. Vamos a ver acá entonces que el ANA es sumamente inespecífico. Dentro de las patologías autoinmunes tenemos que está 100% presente, por ejemplo, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, dentro del lupus, tanto en la fase activa como en remisión. Miren el porcentaje al cual van a llegar, 100% y 90%. Esta es la explicación de por qué el ANA no sirve para control de la enfermedad. Y es irrelevante de que pidan más de una vez un ANA cuando ya tienen un paciente con diagnóstico. El ANA no es control y no debe repetirse. Hay otras enfermedades autoinmunes que también tienen un ANA positivo. Ven acá la esclerodermia, el lupus inducida por drogas, entre otros. Pero no solamente enfermedades autoinmunes, ¿no? Vemos acá infecciones virales, infecciones bacterianas, neoplasias y otro tipo de patologías que pueden dar un ANA positivo. Las células HEP2 dan un sinnúmero de patrones. Entonces, se ha buscado un consenso para cómo informar los patrones observados en las células HEP2. Este consenso ha permitido tener un orden en cuanto al informe de lana. Vamos a ver aquellos que están de color naranja, es el nivel competente. O sea, que un laboratorio que hace anticuerpos antinucleares utilizando IFI, células HEP2, tiene que tener la capacidad de responder hasta este punto. Y a nivel especialista son los verdes. Valgan verdades, tienen que tener gran expertise para poder dar este tipo de informes con los distintos tipos de patrones. Vamos a dividir en gran medida estos patrones en los negativos, en los nucleares, en los citoplasmáticos y los mitóticos. Vamos a ver algunos de estos patrones. No busco que se aprendan todos, sino los más característicos. Y dentro de estos más característicos, tenemos el patrón nuclear homogéneo. Otro nombre que recibe, el difuso. Dentro del ANA Patterns también les dan los antígenos que están asociados a este tipo de patrones. Miren, este patrón nuclear homogéneo está asociado con el anti-DNA de doble cadena contra los nucleosomas y contra las histonas. Y es el patrón más característico del lupus. Pero hay otras enfermedades autoinmunes que pueden también tener este patrón. Hepatitis autoinmune crónica, artritis idiopática juvenil. Pero ya vemos de qué antígenos está asociado a este patrón. Este es otro patrón sumamente importante que es el anular fino denso o el llamado nuclear punteado fino denso. ¿Contra qué antígeno? Contra el DFS70. ¿Por qué se lo tienen que aprender? Porque este es el patrón que está en personas sanas.
Entonces, si ustedes reciben un ANA con un título, digamos, de 1 en 80, con este tipo de patrón, en una persona que no tiene una clínica, es una persona sana. No lo tienen que catalogar como ANA. Por eso, no todo ANA positivo es lupus. No todo ANA positivo es una enfermedad autoinmune. Otro patrón, el anticentrómero, y vemos los anticuerpos asociados, anticentrómero A y B, relacionado con esclerosis. Otros patrones, el patrón nuclear granular fino o el nuclear punteado fino. Miren los antígenos Rho, La, este Rho y La, ¿con qué? Con lupus. ¿Con qué más? Con lupus neonatal. ¿Con qué más? Con Sjögren. Principalmente con Sjögren, Les y lupus neonatal. El bloqueo cardíaco congénito es consecuencia del lupus neonatal. Vamos a ver acá este Rho 60 cuando veamos ENA y por qué hay una mención específica de este. El nuclear granular grueso o nuclear punteado grueso, vamos a ver que sus antígenos son contra la ribonucleoproteína 1, el anti-Smith y ante el ARN polimerasa 3, relacionado a lupus y este antirribonucleoproteína principalmente contra enfermedad mixta del tejido conectivo. Otro patrón relevante aprender es este patrón citoplasma fibrilar lineal o también parecido a la actina. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este está relacionado, este citoplasmático, con hepatitis autoinmune de tipo 1. Citoplasmático reticular o parecido a la mitocondria, relacionado con cirrosis biliar primaria. Y acá he colocado otro que es el de varillas y anillos. ¿Por qué? ¿Por qué he colocado este? Me parece importante porque es un patrón que está asociado a pacientes con hepatitis C que han recibido tratamiento con ribavirina. Entonces, vemos que no necesariamente, vemos en este caso, perdón, que un medicamento está induciendo la formación de autoanticuerpos y que se observa a través de este patrón. Este patrón lo hemos observado de manera característica en varios pacientes justamente con este antecedente en el Hospital Rebagliati. El anticuerpo anti-DNA de doble cadena, ya, recibe otros nombres, por ejemplo, el bicatenario, y vamos a ver que este, este examen, este anticuerpo anti-DNA de doble cadena, sí me sirve para el monitoreo. ¿En qué pacientes lo voy a observar? En pacientes con lupus, muy específico de lupus, con una sensibilidad que puede bordear el 70%, pero es subjetivo de la complicación de lupus con nefritis lúpica. Quiero monitorizar un paciente con lupus, utilizo anti-DNA de doble cadena, títulos altos me llevan a pensar en la probabilidad de desarrollo de nefritis lúpica. Y para la valoración de este anti-DNA de doble cadena, voy a utilizar la Critidie luciliae, que es un flagelado. ¿Por qué lo utilizo? Porque tiene este cintoplasto grande donde va a tener un ADN de doble cadena y lo voy a poder observar bien a través del microscopio de fluorescencia. Vamos a ver los distintos tipos de patrones. El positivo es que el kinetoplasto brille, también puede brillar el núcleo. Negativo es cuando no brilla nada. Y también negativo voy a considerar cuando puede haber un brillo a nivel del núcleo basal, muy cerca, perdón, al flagelo. Vamos a ver el llamado ENA. El ENA, ¿cuándo se hace? Se hace el ENA recién cuando el ANA es positivo. ¿Qué me dice el ANA? Me dice el ANA, ¿sabes qué? Tienes un autoanticuerpo. Tienes tan patrón, por lo cual puede ser tal
autoanticuerpo frente a tal antígeno, pero no me dice qué antígeno es. Para saber qué, qué tipo de anticuerpo frente a qué antígeno se está desarrollando dicho anticuerpo, tengo que hacer un estudio de ENA. Y la metodología es el ELISA. ¿Qué va a valorar el ENA? Depende. Este, por ejemplo, tiene el anti-DNA de doble cadena, no es parte del ENA por si acaso. Este tiene Rho, tiene LA, tiene SMIT, tiene SL70 y antirribonucleoproteínas. ¿Ya? Recuerden, el anti-DNA de doble cadena no forma parte del ENA. ¿Puedo agregar más antígenos para detectar mayor cantidad de anticuerpos? Sí. Va a depender mucho en realidad de lo que busque, ¿no? En caso del anti-SMIT, vamos a verlo en nefritis lúpica, hasta un 30% en lupus, pero relacionado con la ribonucleoproteína. Y esta ribonucleoproteína, ¿en qué lo voy a observar principalmente? En enfermedad mixta del tejido conectivo. El RO tiene dos unidades, RO 52 y RO 60. ¿Por qué es importante el RO 60? Les había dicho de que el ENA se realiza cuando el ANA es positivo, pero hay una excepción. Una de ellas es tener una sospecha de un paciente con Sjögren y que tenga un ANA negativo. Voy a recapitular. Tengo un paciente con ANA negativo, pero que tiene una clínica muy sugerente de Sjögren. ¿Qué puede? Entonces, ¿qué hago? Voy a decirle al laboratorio, por favor, hazle un ENA y dentro de este ENA considera el RO60. ¿Por qué? Cuando se da el acoplamiento de las células HEP2 sobre las láminas, estas láminas en las cuales se va a dar luego las distintos tipos de reacciones, se pierde el RO60, por lo cual pueden tener un ANA negativo con un RO60 positivo, ¿ya? Vamos a ver que el RO también está asociado al lupus neonatal y para el lupus neonatal que voy a utilizar, el A, RO más la, lupus neonatal. El anti-CL70 ya relacionado con esclerodermia y el anti-JO con otros tipos de síndromes, principalmente la miositis. Vamos a ver el otro anticuerpo, el ANCA, anticitoplasma del neutrófilo, ¿ya? Son anticuerpos contra las proteínas del neutrófilo. Vamos a ver distintos tipos de antígenos, pero podemos dividirlo en ANCA-P y ANCA-C. ANCA-P, antimieloperoxidasa, o ANCA-C contra la serine-proteasa 3. ¿Para qué utilizo el ANCA? Principalmente para vasculitis. Vamos a ver que las vasculitis, ustedes ya lo han visto en Medicina Interna 1, los que están llevando Medicina Interna 1 en su capítulo de reumatología, la división y la clasificación de las vasculitis. En el caso del ANCA, vamos a ver el ANCA-P, perdón, el ANCA-C, vamos a ver que está presente principalmente en la poliangitis microscópica. Mientras que el ANCA-C, perdón, que es contra la serinproteíasa, está principalmente en la granulomatosis de Weber. Otros marcadores que vamos a ver para identificar cirrosis biliar primaria. Acá vamos a ver, eh, perdón, hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria. En el caso de hepatitis autoinmune, ¿qué me importa conocer? El AMA, el antimúsculo liso, el antimicrosomal 1 y 3 de hígado y riñón. Vamos a ver que en la hepatitis autoinmune, un marcador característico va a ser el antimúsculo liso, ¿ya? Y en el caso de hepatitis autoinmune tipo 2, el que me va a guiar bastante es el antimicrosomal 1 y 3 de hígado y riñón. ¿Hay otros anticuerpos presentes? Sí, pero son los principales. Dentro de la hepatitis autoinmune, entonces, voy a sospechar un paciente. Tengo que descartar otras patologías para pensar en hepatitis autoinmune. Voy a tener unas transaminasas elevadas, más de 2 veces el límite superior, y una prueba positiva
IgG total, ANA, antimúsculo liso 1/40, o el antimicrosomal 1,3 hígado-riñón, ¿ya? Y se excluye otras patologías. Tiene una presentación similar. Para la cirrosis biliar primaria, que no se produzca una obstrucción, eh, no hay una obstrucción biliar extrahepática, no hay comorbilidades, una fosfatasa alcalina por encima de 1,5 el valor normal, y hay anticuerpos eh, los anticuerpos antimitocondriales, evidencia histológica de la cirrosis biliar primaria. Y para terminar, ¿qué tienen que tener en cuenta? Lo principal, y ya les habrán repetido en varias oportunidades. La historia clínica y el examen físico es lo que va a mandar. Para poder interpretar estas pruebas, ustedes tienen que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. No pueden solicitar un examen de este tipo sin saber qué van a hacer si el resultado es anormal. Ya lo habíamos visto, hay patrón específico de personas sanas, títulos muy bajos que no tienen significancia. Otro punto que deben tener en cuenta, no todo ANA positivo es lupus y no todo factor reumatoide positivo es artritis reumatoide. No se realiza un ENA sin un ANA positivo, excepto si sospecho de un ROD60. No se repite ANA. Sí se puede repetir y se debe repetir un anti-DNA de doble cadena, ¿ya? No se realizan mediciones seriadas de factor reumatoide ni antipéptido citrulinado en un paciente con artritis reumatoide cero positiva. Recordar que en el BCG hay que ajustar a la edad y también el PCR por edad, sexo y también la obesidad puede jugar un papel en este tipo de pacientes. Bueno, eso es todo con respecto a la primera clase. Un momento, vamos a empezar la segunda clase. Bueno, la segunda clase es de inmunidad y HIV. Vamos a ver que frente a un antígeno, una injuria, un patógeno, el sistema inmune, lo normal es que responda. Va a dar dos tipos de respuesta. Una innata, que va a ser rápida y no va a generar memoria, y una adaptativa, que va a ser más lenta, pero más específica y sí genera memoria. En la inmunidad innata, como les había mencionado, es una respuesta rápida, la tenemos desde el nacimiento. Otra cosa es que no va a aumentar ante una reexposición del patógeno. El mismo patógeno se puede presentar cuantas veces en el organismo, muchas veces, y va a generar la misma respuesta. No se va a exacerbar la respuesta, a diferencia del otro tipo de inmunidad. ¿Cuál es su función de la inmunidad innata? Detectar estos microorganismos, generar inflamación para producir un llamado del resto del sistema inmunológico y va a ser la llave eh, para que responda el sistema inmune adaptativo. Componentes de la inmunidad innata vemos propios del huésped, la piel, enzimas antimicrobianas, proteínas inflamatorias. Vemos algún tipo de células ya macrófagos, citocinas, como el factor de necrosis tumoral, y fagocitos, donde están los neutrófilos, los monocitos y una vez en tejidos, los llamados macrófagos. Cuando hablamos de una inmunidad adaptativa, es una inmunidad específica, es una inmunidad más lenta y la vamos a dividir en dos grupos. Inmunidad celular, dada por el linfocito T, y dentro de los linfocitos T tengo el linfocito T citotóxico que tiene el marcador CD8, tengo los helper, que es el CD4, y tengo los linfocitos B. Los linfocitos B me van a dar una respuesta humoral, o sea, producción de anticuerpos.
Los linfocitos T, vamos a ver entonces que regulan a otras células, van a permitir la activación de los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Es relevante en las respuestas autoinmunes. Hemos visto que también tiene que haber en la anterior clase respuesta de linfocitos T y va a mejorar la eficacia de los FAB. Van a haber una respuesta por el linfocito TCD8 y el CD4. Esto a través de el reconocimiento de patrones o el reconocimiento de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ver el clase 1 y clase 2. Vemos que el clase 1 le presenta el linfocito TCD8, mientras que el clase 2 al linfocito TCD4. Podemos tener distintos subtipos del CD4, está el TH1, el TH2, hay el TH127 también. Tienen distinto tipo de funciones. El TH1 es proinflamatorio, mientras que el TH2 es un cooperador, ayuda a la activación del linfocito B para la producción de anticuerpos. En cambio, el linfocito TCD8, su función es de citotoxicidad, destruir células, principalmente aquellas que tengan una alteración a nivel intracelular, como son destruir células cancerosas o células infectadas por virus. Vamos a ver que la respuesta humoral la puedo dividir en dos fases, una fase primaria y una fase secundaria. ¿En qué se refiere esto? La fase primaria es cuando tengo un linfocito B virgen, va a tener una primera exposición frente a un antígeno y va a comenzar a generar una respuesta, que todavía esta respuesta anticuerpos va a ser lenta. Va a ser una respuesta anticuerpos de una baja afinidad y como ya hemos visto en otras patologías, va a iniciar con inmunoglobulina M y luego esta va a comenzar a disminuir y va a haber un aumento progresivo de la inmunoglobulina G hasta que pase una cierta cantidad de tiempo y ambas disminuyan. Pero como es una respuesta adaptativa, humoral, va a haber memoria. Entonces, estos linfocitos B memoria, ante un reestímulo de un antígeno, del mismo antígeno, van a generar una respuesta mucho más rápida y eficiente. En una segunda, entonces, exposición, la cantidad de IgG va a ser superior al de la primera exposición porque buscas que la respuesta sea más eficiente. Dentro de las inmunoglobulinas, recuerden, tenemos la inmunina G, A, M, E y D. La G característica se encuentra en tejido. Vamos a tener cuatro subclases, la 1, la 2, la 3 y la 4. Importante, atraviesa la placenta. Importante, vamos a verlo al final de la clase. Activan el complemento. ¿En qué orden? 3, 1, 2 y 4. La inmunoglobulina A, ¿dónde se encuentra? En mucosas. Dos subtipos, 1 y 2. No activan complemento. La IgM es la más grande. ¿Ya? Es la más grande. No tiene subclases y va a activar el complemento, pero en su forma pentamérica. La IgE relacionada a qué? Está en mastocitos. Si está en mastocitos, va a producir procesos alérgicos y también vamos a verlos en enfermedades parásitas. La IgD en realidad vamos a ver que no tiene mayor utilidad, pero sí está presente en la membrana de células B unidas a estas. Y vamos a ver la evaluación de laboratorio del sistema inmunológico. Una inmunodeficiencia primaria, vamos a ver que hay un error congénito de la inmunidad. ¿Y qué va a producir esto? Infecciones, que van a ser de manera más frecuente, van a ser infecciones mucho más graves y que una infección común, ¿no? En una persona inmunocompetente. Va a haber una linfoproliferación o puede haber también neoplasias. Recuerden que el sistema inmune también es encargado de controlar cualquier anormalidad o cualquier tipo de mutación. Y hay unos 10 características que nos debe hacer sospechar en un niño de que pueda tener una inmunodeficiencia. 4 o más infecciones de oídos nuevas al año. 2 o más infecciones de cero paranasales graves en un año. 2 meses o más de tratamiento antibióticos con escaso efecto. 2 neumonías al año. Dificultad del bebé o del niño para aumentar de peso y crecer.
abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes, aftas persistentes o enfermedades micóticas en la piel, utilización de antibióticos intravenosos para eliminar infección, dos, infecciones profundas, incluidas la septicemia y el antecedente familiar de inmunodeficiencias primarias. Recuerden estas 10 casos porque nos puede hacer sospechar de inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo hace el acercamiento inicial? Primero tengo que descartar. Descarto errores congénitos de la inmunidad. Desregulación inmunológica, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, trastornos inflamatorios, neoplasias, alergias, linfoproliferación no maligna, como adenopatías. Muy importante, la historia clínica y el examen físico. Ya habíamos visto dentro de las 10 características o las 10 que nos pueden hacer sospechar de una inmunodeficiencia primaria, que este niño no crezca y no gane peso. ¿Cómo es la infección? Frecuencia, cronicidad, gravedad, responde al tratamiento, hay necesidad de tratamiento endovenoso, qué agente infeccioso también está causando dicha patología, porque puede ser un agente infeccioso que normalmente no causa mayor complicación en una persona, pero en este niño sí. Edad, importante, sexo, hay algunas inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X y los antecedentes familiares de infección. Entonces, dentro de las pruebas de laboratorio vamos a ver un hemograma. Dentro del hemograma hay que valorar si hay una linfopenia, nos puede hacer sospechar. Hay una inmunodeficiencia celular, humoral. Neutropenia, hay alteración de los fagos, una inmunodeficiencia secundaria. Si hay leucocitosis, quiere decir que no hay una disminución de las células, pero sí de repente de su función. Hay monocitopenia, eosinofilia. Recordar siempre de que en este caso hay que llevar los valores de linfocitos en base a la edad, al grupo etario del paciente. ¿Qué otras pruebas de laboratorio vamos a realizar? Bioquímica, en la cual hay que descartar trastornos como diabetes, enfermedad renal crónica, proteínas. Recuerden que el sistema inmune requiere de proteínas. Puede haber desnutrición, hipoalbuminemia, globulinas elevadas relacionadas con una gamapatía de repente infecciones, exámenes de orina en la cual vamos a evaluar proteinuria, pérdidas de proteínas, con las cuales nos está generando una inmunodeficiencia, infecciones específicas a través de cultivos o serología, de infecciones que pueden llevar a casos graves en pacientes que sospechamos de inmunodeficiencia. Y hasta este punto es donde se va a detener un laboratorio, un centro primario de atención. Una vez identificado este paciente a través de su clínica y estos estudios, su objetivo es derivar al paciente. Vamos a ver la evaluación de la inmunidad tumoral a través de proteínas, anticuerpos, inmunoglobulinas, autoanticuerpos, citocinas, entre otros. Y ya vemos la evaluación de los tipos específicos de trastorno. Cuando sospechamos de una deficiencia o un defecto de los anticuerpos, vamos a ver que este paciente va a tener infecciones pulmonares graves, infecciones por eh, agentes encapsulados como el Streptococcus pneumoniae por virus. Y como hemos visto también en los casos de sospecha de inmunodeficiencia primaria, las infecciones como otitis, rhinosinusitis y neumonía son características de este tipo de pacientes. Recordar, en los niños puede haber una hipogamoglobulinemia transitoria. Recuerden que en un inicio reciben inmunoglobulina de la madre hasta los 6 meses y luego, y bueno, en ese proceso y luego y posteriormente a este, el niño tiene que generar sus propios inmunoglobulinas. Vamos a ver distintas mediciones de anticuerpos, perdón. Hay distintos tipos de metodologías para valorar estos anticuerpos. Hay que ajustarlos a la edad. Y vamos a ver distintos tipos de definiciones.
La hipogamaglobulinemia es aquella en la cual la IgG es menos de dos desviaciones estándar del valor normal. La agamaglobulinemia ya hablamos de un valor de menos de 100 miligramos por decilitro de IgG. Y la panhipogamaglobulinemia cuando hay una deficiencia tanto de IgG, IgA e IgM. La IgE está elevado en, en pacientes que tienen procesos alérgicos o infecciones bacterianas o fúngicas de manera frecuente. Vamos a ver cómo se puede medir la función de los anticuerpos. Se puede medir de dos formas, a través de una infección natural y que éste genere anticuerpos, o una inmunización intencional a través de vacunas y la generación de anticuerpos. Y hay tres escenarios. Uno, que tenga una inmunoglobulina baja y una baja respuesta a las vacunas. Hablamos de una inmunodeficiencia primaria. La otra es que tenga una deficiencia de inmunoglobulinas, pero sí una respuesta normal a la vacuna. Hablamos de una inmunodeficiencia secundaria. Y la otra es la cual tenga inmunoglobulinas normal, pero una respuesta baja a la vacuna. Hablamos de anticuerpos específicos, tumores o infecciones que puedan estar relacionados a este proceso. Vamos a ver distintos tipos de inmunoensayo y los laboratorios para la valoración ya de la respuesta celular. Tenemos ELISA, distintos tipos de ELISA, ELISA directo, indirecto o en sándwich, dependiendo cuántos anticuerpos o cuán conjugado voy a utilizar. Este es el inmunoblot, en el cual vamos acá de manera rápida, muy similar a lo que hemos visto en el IFI. Tengo en este caso tengo esta tira donde está pegado un antígeno. Voy a utilizar el suero del paciente donde voy a buscar el anticuerpo. Luego utilizo un conjugado, un anticuerpo conjugado, que puede ser un anticuerpo antiinmunoglobulina humana con una enzima, es un sustrato, y lo que va a hacer en el caso del ELISA es un cambio de color. Ya hemos visto los anticuerpos antinucleares para evaluar autoanticuerpos y vamos a ver la evaluación de la inmunidad celular. Para la evaluación de la inmunidad celular, tengo que ver los linfocitos T, tanto su función como su número. Estos pacientes con un defecto de la inmunidad celular lo que van a llevar son infecciones virales y bacterianas. Por ejemplo, infecciones por CMV y en adultos y herpes en niños, infecciones por HIV, tumores y trasplantes en adultos. Hemograma, puede haber linfopenia, hay que hacer una correlación con la edad y hay que descartar otras causas. Vamos a ver la citometría de flujo. Cuando nosotros estudiamos una célula, podemos estudiar distintas características de la célula. Los genes, y para eso utilizo el PCR, por ejemplo, el FISH. Cromosomas, puedo utilizar el FISH o la citogenética. Quiero evaluar tejidos, utilizo la histopatología. Pero si quiero evaluar características de esta célula, voy a utilizar la citología, morfología y el inmunofenotipo. Entonces, ¿qué voy a valorar a través de la citometría? Voy a valorar el inmunofenotipo y también características morfológicas de la célula. ¿En qué consiste esta citometría de flujo? Tengo estas células en suspensión, en un líquido. Voy a hacer que atraviese por esta aguja. Y esta aguja a cada lado va a tener un fluido que va a ir circulando. Este lo que va a ocasionar es que cada una de estas células que estén en esta suspensión pasen por fila india. Estas células ya previamente han sido marcadas con un anticuerpo monoclonal con una sustancia fluorescente. Cuando pasa a través del haz de luz, va a excitarse y va a emitir una luz, lo cual va a ser detectado a través de los distintos componentes que forman parte del citómetro, ya que es el parte del sistema informático. Dos puntos que me van a permitir conocer morfología y no solamente tamaño, sino también complejidad de la célula es el side scatter, que me da complejidad, y el forward scatter, que me brinda tamaño. Entonces, una célula de poco tamaño y que no tenga muchos gránulos, el linfocito, ¿ya?
poco tamaño y poca granularidad. Célula de gran tamaño y con gránulos, los granulocitos, los neutrófilos, entonces se van a ubicar al extremo. Y en el medio, los monocitos. Entonces yo quiero evaluar los linfocitos T. Vamos a ver que para los linfocitos T, en sí, para evaluar todos los linfocitos T, voy a utilizar marcadores. ¿Qué marcador expresa el linfocito T? Expresa CD3, CD2. Utilizo CD3 en este ejemplo. Recuerden que el linfocito T puedo subdividirlo, ¿no? En CD4 y CD8, ¿sí? Entonces voy a utilizar un marcador CD4 y un marcador CD8. Quiero evaluar otro linfocito, el linfocito B. Voy a utilizar un marcador que puede ser el CD19 o CD20, específicos de linfocitos B. Quiero evaluar NK. ¿Cuál voy a utilizar? CD56, CD16, que me van a indicar que son los NK, pero son CD3 negativos. Este es un ejemplo de la citometría de flujo en la cual busco linfocitos T. Ven acá el side scatter contra un marcador que en este caso es el CD3. En este plot se está marcando específicamente aquellas células que han marcado que son positivos para CD3. Una vez identificado ya estos linfocitos T, voy a utilizar otros marcadores para poder diferenciar entre CD8 y CD4. Utilizo entonces los CD8. CD8 positivos son estas células que ven acá y CD4 positivos estas células. Acá las han coloreado de manera diferente porque acá vemos CD8 y vemos linfocito CD20 con CD4. Acá estos son los CD4 positivos, ¿ya? Con otro color. Y acá seguramente hay algunos que pueden ser doble positivos. CD4, CD8 positivos. En el caso del linfocito B, voy a utilizar el CD19. Miren, es el mismo que el linfocito T, pero este tiene un CD19 y lo puedo dividir en aquellos que tengan lambda y tengan kappa. En caso de los linfocitos NK, los voy a identificar a través del CD16 y CD56. Recapitulando, linfocitos T, CD3, CD4, CD8, linfocitos P, CD19 o CD20, el NK, CD16, CD56. Y ahora vamos a ver al virus de inmunodeficiencia humana y las pruebas diagnósticas. Un poco de historia, el SIDA se identifica por primera vez en 1981 por 5 pacientes que habían desarrollado Pneumocystis jirovesi, neumonía por Pneumocystis jirovesi, y 26 pacientes con síndrome de Kaposi. En el 83 se aísla por primera vez en París el virus del VIH. En el 84 se demuestra que este es el agente causal del SIDA. Para el 85 ya hay una prueba de ELISA. Y para el 86 se identifica el HIV tipo 2 en África Occidental. En cuanto a estadísticas mundiales, 39 millones de personas para el 2022 viven con HIV, de las cuales la mayoría son adultos. 1,3 millones contraen la infección para el 2022 y 630.000 personas fallecen a causa de infecciones o de alguna enfermedad relacionada al SIDA para el 2022. En este mismo año, 76% de las personas que viven con VIH tienen acceso al tratamiento. En el 2016, 82% de las mujeres embarazadas tienen acceso al tratamiento y las nuevas infecciones por HIV se reducen en 59% con respecto a 1995. En cuanto al Perú, vemos que la infección por el HIV tiene una disminución considerable para el 2020 y es porque se da la pandemia y los tamizajes disminuyen de manera considerable. Ya para el 2023 se están alcanzando cifras muy parecidas a las del 2019 y esta es una valoración todavía de los primeros meses del 2024. En cuanto al grupo etario, el grupo de jóvenes entre los 20 a los 40 años sigue siendo el grueso de las infecciones por HIV. En nuestro país todavía la población más afectada es la masculina,
siendo la relación hombre-mujer para el 2023 de 3.6. Vamos a ver que el HIV pertenece a la familia de los retrovirus y a la subfamilia de los lentivirus. Era considerado en un inicio otros de los HTLV. Sin embargo, luego se reconoció que era un virus totalmente diferente. Vamos a ver dos tipos de HIV, el HIV tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 que está en realidad, se vamos a encontrar principalmente en población africana, mientras que el virus VIH tipo 1 lo vamos a dividir en distintos grupos, el grupo M, O y N y P, siendo el grupo P el más frecuente, ¿ya? Y este se va a subdividir en distintos subtipos, ¿ya? Es importante que recuerden la estructura del HIV. Vamos a tener proteínas. Dentro de las proteínas, o de las enzimas, mejor dicho, está la proteasa y la integrasa y la transcriptasa reversa. Miren qué antígenos expresan: P32, el P10 y el P64. ¿Ya? La cápside. La cápside expresa P24. Vamos a ver que es muy importante en las pruebas actuales para el diagnóstico del HIV. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en la envoltura el GP120 y el GP41, importantes para el reconocimiento del CD4 y la infección del virus. Diferencias en las estructuras del HIV tipo 1 y el HIV tipo 2. Vemos a nivel de la envoltura el GP120, importante como les he mencionado en las pruebas, a diferencia del HB tipo 2, el cual es importante para las pruebas, el GP36. Las proteínas que son expresadas por el gen, o que es traducidas por el gen GAG, perdón, en el caso eh, del HB tipo 1, importante el P24, P26 y P16 en el de VIH tipo 2. Y a nivel de enzimas, vamos a ver el P66, P51 y 31 en el de VIH tipo 1 y el 68 y 34 en enzimas del HIV tipo 2. En cuanto a la distribución, ya les había mencionado que el M es el que tiene mayor distribución en el mundo y dentro de la B es la más distribuida en nuestro continente. La organización genética, tres genes de alta relevancia. Tenemos el GAG, que me va a dar estas proteínas en la nucleocápside, el P24, recuerden. El POL, las enzimas, transcriptasa inversa, proteasa, integrasa y la ribonucleasa. Y los de envolturas, donde está la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. Vamos a ver que entonces la diana o el objetivo de este virus es, a través de esta glicoproteína 120, el reconocimiento del CD4, ¿ya? Reconoce entonces el CD4 y necesita un correceptor para fijarse a esta célula que va a infectar e ingresar. No solamente los linfocitos T expresan CD4, también macrófagos, células dendríticas y células de Langerhans pueden presentar o pueden expresar CD4, por lo cual también son susceptibles de infección por el HIV. Esta parte de los correceptores, como les he mencionado, no solamente es la unión de la glicoproteína con el CD4, necesita de un correceptor. Vamos a ver dos tipos de correceptor, el CCR5 y el CXCR4. ¿Por qué es importante y por qué es interesante este correceptor? Porque hay personas que tienen una mutación de este correceptor. Aquellas personas que tienen esta mutación del CCR5 delta 32 y que son de tipo una mutación monocigota, vamos a ver que va a tener el virus una dificultad para ingresar a la célula. Diferente a aquellos que tienen una eh, o la mutación en ambos genes del CCR5, delta 32.
Si tienen ambas mutaciones, este paciente va a ser inmune al HIV. No va a poder ingresar el HIV a la célula de este tipo de pacientes. Vamos a ver acá el ciclo del HIV. Ya les había mencionado, la glicoproteína 120 reconoce este CD4, pero necesita el correceptor, el CCR5, para ingresar a la célula. Ingresa a la célula, recuerden, es un virus tipo ARN. Entonces, el ARN genómico de este virus se libera dentro de la célula y a través de la transcriptasa reversa se transforma en ADN no integrado. Este ADN viral va a ingresar al núcleo de la célula y a través de la integrasa se va a unir al ADN celular. Y esto lo vamos a llamar provirus. Dentro del ADN de la célula va a utilizar toda la maquinaria metabólica de la célula para producir nuevos viriones, los cuales va a generar y luego va a salir por gemación de esta célula infectada. Vamos a ver cómo es la infección por el VIH. Tenemos una infección primaria, miren el tiempo, y dentro de esta infección primaria vamos a ver características. Lila son los linfocitos TCD4 y verde es la carga viral, ¿ya? Esto va a ser el tiempo. En una infección primaria, en los primeros momentos de la infección, se va a dar un pico de la carga viral. Esta carga viral que se va a dar en las primeras semanas se va a traducir con una disminución de los linfocitos TCD4. Pero luego, ¿qué pasa? El sistema inmune responde a esta infección del VIH. Es una respuesta ineficiente, pero se produce una disminución de la carga viral y se produce un tiempo de latencia, de aproximadamente de unos 10 años hasta que se quiebra la respuesta inmune. Se hace una respuesta tan aberrante y hay una destrucción tan compleja de los linfocitos T que esta infección comienza a ganar. Y entonces vuelve a subir la carga viral y aparece la sintomatología, las enfermedades oportunistas, los linfocitos T, CD4 disminuyen de sobremanera y se produce la muerte del paciente por infecciones. Vamos a ver cómo distintos tipos de marcadores y en qué etapas puede encontrar. Vamos a ver en la etapa 1, el ARN viral está presente, el P24, el antígeno, sigue siendo negativo y los anticuerpos son negativos para los 3 a 4 días. En la etapa 2, vamos a ver que hay carga viral, ya se puede detectar P24 y es negativo. Esta es la duración, 5 días. Para la tercera etapa, ARN es bajo, puede ser positivo o negativo el P24, pero ya hay inmunoglobulinas, M positivo, Western blot negativo. Para la etapa 4, bajo ARN, puede ser positivo o negativo el P24, Western blot indeterminado. Y para la etapa 5, vamos a ver que baja carga viral, P24 positivo o negativo, y ya hay un Western blot de 2 bandas. La evolución de la infección del VIH, ya hemos visto una infección aguda, no hay anticuerpos detectables, síntomas muy generales, ¿no? De un cuadro respiratorio, un cuadro infeccioso, un cuadro gripal, y hay una propagación del HIV con una alta carga viral. Luego viene el periodo asintomático, donde hay una disminución del CD4, pero es de manera gradual. No hay síntomas, comienza a haber una respuesta de anticuerpos, de linfocitos TCD8, disminuye la carga viral. Y la etapa SIDA, en la cual la destrucción de los linfocitos TCD4 es de manera considerable, menos de 200, hay infecciones oportunistas y hay una alteración de las reacciones de hipersensibilidad que están de manera retardadas. Un caso peculiar son los controladores elite.
que les había mencionado que uno que puede tener una mutación heterocigota de este CCR es 5 delta 32. ¿Ya? Vamos a ver que los controladores elite, ¿cómo se definen? Un controlador elite es aquel que en realidad va a tener una carga muy baja, que puede llegar inclusive a ser indetectables, y que el recuento del CD4 se mantiene entre 200 y 1000, y en ausencia de tratamiento antirretroviral. Eso es un controlador elite. La otra definición es de controlador virémico, en la cual tiene un menor grado de control virológico, pero se mantienen las copias menos de 2000 y el CD4 por encima de los 500 en ausencia de tratamiento antirretroviral. Entonces, vemos acá la diferencia entre un controlador, un no controlador y los controladores. Dentro de los controladores está el controlador virémico y el controlador elite, en el cual el controlador elite tiene una menor carga y la cantidad de CD4 es mayor, sin tratamiento antirretroviral. En cuanto a la transmisión del VIH, sigue siendo la principal vía de transmisión la sexual. Vemos que la vertical es del 0.41 y la transmisión por vía parenteral de solamente un 13%. La transmisión sexual se describe como una transmisión en realidad poco eficiente, ¿ya? Vamos a ver que el coito anal va a ser el de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay ruptura de mucosas, hay exposición de, a nivel vascular que facilitan el ingreso del virus. Y también un paciente con enfermedad de transmisión sexual tiene un mayor riesgo de una infección. La carga viral va a ser muy importante para determinar la infección del virus del VIH. Recuerden que pacientes con HIV tratados y que tienen carga indetectable no contagian. Hay que borrar ese estigma de que todo paciente HIV va a contagiar. También se ha demostrado que la circuncisión disminuye el riesgo de infección por HIV. En cuanto a la transmisión de sangre y hemoderivados, para el 82 serán los primeros casos de SIDA en pacientes que han recibido una transfusión. En el 85 ya se inicia como obligatorio la prueba del HIV para hemocomponentes y se calcula que el riesgo de infección es de 1,5 por millones de donaciones. No es posible eliminar el 100% la probabilidad de una infección por hemoderivados debido a que hay un periodo de ventana y un periodo de eclipse para la detección del HIV. En cuanto a la transmisión materno-fetal y el lactante, se da más en el periodo perinatal. La tasa de transmisión con tratamiento en realidad es muy baja, menos del 1%, y se ha observado que una viremia menos de 1000 en realidad no debería tener una infección. Y vamos en cuanto a las pruebas. Las pruebas las podemos dividir. Directas, cuando busco, por ejemplo, antígenos. Puedo hacer indirectas cuando busco anticuerpos. Y las de combo, busco tanto antígenos como anticuerpos. Y las pruebas de ARN viral, donde está el PCR, está el NAT, el NASBA. Vamos a ver distintos tipos de términos. Uno de ellos es a partir de qué momento la prueba va a ser positiva o reactiva. Miren los ácidos nucleicos, día cero de la infección, día 10, puedo empezar a detectar ARN viral. Dentro de los inmunoensayos tenemos los de cuarta generación a partir del día 15. Tercera generación, día 20. Los rapid test a partir del 25. Western blot se quedó hasta el día 35. Una definición o un concepto que debemos conocer en el caso del HIV y las infecciones en realidad es el periodo de eclipse. El periodo de eclipse va a ser desde que se produce la infección hasta que una prueba molecular me permita la detección de ese agente infeccioso. Esto es periodo de eclipse.
Periodo de ventana, hablo desde la infección hasta la seroconversión, o sea, hasta que desarrolle anticuerpos el paciente. ¿Está bien? Tengo la prueba de cuarta generación que me permite la detección a partir del día 15 y ya los demás estudios se van comenzando a alargar. Periodo de eclipse, los test de ARN ya se pueden detectar a partir del día 10. La prueba de cuarta generación a partir del día 15 es lo mismo y miren el Western blot, perdón, indeterminado a partir del día 30, el Western blot positivo a partir del día 35 más o menos. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver las pruebas rápidas. Dentro de las pruebas rápidas, en realidad, estos se deberían utilizar en aquellos establecimientos de atención primaria, no en hospitales grandes. ¿Qué me permite? Me permite una evaluación y una decisión rápida. Por ejemplo, en mujeres gestantes, que requiero decidir qué tipo de parto van a dar. La OMS y la UNO-SIDA recomienda solamente utilizar aquellas que tengan una sensibilidad del 99 y una especificidad del 98%. ¿Ya? No son diagnósticas, necesitan de pruebas confirmatorias. Este es uno de los ejemplos. Este es el HIV 1 más 2 de Coretes, que vamos a ver que es un examen inmunocromatográfico que en la tira va a estar el GP41, el P42 y va a entrar también el GP36. Es una prueba rápida de cuarta generación. Cuando hablamos de una prueba de cuarta generación, es que me va a permitir la detección del antígeno, aparte de los anticuerpos. Tercera generación solamente me detectaba anticuerpos. Entonces, una prueba rápida de cuarta generación. ¿Por qué? Porque me va a detectar el antígeno P24. Se utiliza sangre, se mueve con el conjugado a través de la tira inmunocromatográfica hacia la región T. El positivo puede dar a HIV 1 tipo 2 y el control. ¿Ya? Esta es la forma en la cual se evalúan las tiras. Positivo tiene que el control pintar y la tira del test tiene que reaccionar. Negativo, el control ha reaccionado, el test no ha reaccionado. Inválido, no hay control. Inválido, no hay control. En este caso, esta prueba, que es un ejemplo, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%, que es lo que dice el inserto. Pero la comparación que hace es con otras pruebas de inmunoensayo, no hace una comparación de repente con unos sueros de cero conversión o con una prueba que puede ser el gol estándar, que es ya la prueba moleculares, ¿no? Esto es lo que le mencionaba de los distintos tipos de generación. La primera generación utilizaba para la detección de anticuerpos lisado viral. Ya para la segunda generación son péptidos sintéticos. Para la tercera generación son proteínas recombinantes. Y para la cuarta generación ya permite la detección del antígeno P24. Estos son distintos equipos que se utilizan para la detección de la prueba de HIV de cuarta generación de manera robusta, o sea, a nivel de laboratorio. Por ejemplo, acá tenemos una máquina que se llama Diazorin y el Abbott o el llamado Architect, que permite una detección en combo, se llama en combo porque detecta antígeno, anticuerpo en manera conjunta, ¿ya? Son pruebas bien rápidas, miren, puede llegar a 45 minutos para esta plataforma, 27 minutos para esta otra plataforma, y vamos a ver que los resultados tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. Por ejemplo, en el que les había mostrado, el de Liaison, que es una prueba por quimioluminiscencia, vamos a ver que ante un resultado reactivo, la acción necesaria es duplicar, o sea, volver a repetir la prueba por duplicado,
En el caso de que son no reactivo, no se analiza. Vamos a ver que hay dos opciones en el cuanto a reactividad. Uno que ambos resultados son reactivos, eh, no son reactivos, entonces es negativo. Uno o ambos son reactivos, entonces es positivo o se tiene que realizar un estudio adicional. Este es en cuanto al architect. Vamos a ver que el punto de corte es un lot DSC de uno, o sea que un resultado mayor a uno es reactivo y uno menos de uno es no reactivo. Falsos positivos para las pruebas de HIV, fases iniciales de la infección, o sea que no haya realizado seroconversión, estadios finales también de la infección, tratamiento inmunosupresor, lo cual hace que no tenga anticuerpos, por lo cual no se va a poder dar las pruebas para la detección de estos anticuerpos. Trasplantados de médula ósea son también pacientes inmunocomprometidos. Pacientes con hipogamaglobulinemia, no voy a poder detectar anticuerpos. Falsos positivos, inactivación de la muestra por calor, errores de identificación de las mismas, hemólisis, multíparas, hepatitis alcohólica. Y acá quiero dar un comentario acerca de las gestantes. Las gestantes pueden dar falsos positivos a este tipo de pruebas, ¿ya? Dan falsos positivos y vamos a ver que el lot de las gestantes es muy bajo. Puede ser de 1.2, de 1.3 o puede ser de 2, pero son para el inserto, son reactivas. Sin embargo, es un falso positivo, ¿ya? Obviamente vamos a ir a una prueba confirmatoria, pero es muy probable que, según siguiendo el esquema del MINSA, vuelva a dar una reactividad y no hay que catalogarla hasta hacer otro tipo de pruebas. La prueba de Westerblot que utiliza estas tiras donde hay antígenos, ¿no? Tiene una mayor especificidad que las otros tipos de pruebas inmunológicas. Vamos a ver que tienen distintos tipos de antígenos y en base a estos tipos de antígenos voy a poder extrapolar. No voy a dar mucha cabida al Western blot en realidad, su interpretación. ¿Y por qué? Igual el IA es otro inmunoensayo que permite o que se utiliza para confirmar, entre comillas, las pruebas inmunológicas hechas por quimioluminiscencia en los hospitales grandes. Y no doy mucha cabida porque ya en el 2019 la OMS recomienda que se deje de utilizar el Western blot y los inmunoensayos en línea dentro de las estrategias y algoritmos para el HIV y que éstas sean cambiadas por otros ensayos inmunoenzimáticos. Más que nada porque retrasa el diagnóstico, aparte ya hemos visto que su periodo de ventana o su periodo de positividad es muy amplio, puede dar, puede ser negativo e inclusive el paciente tener HIV, entonces trae muchas dificultades en mantener este tipo de pruebas. Luego tenemos el PCR, que es una prueba molecular para la detección del ARN viral, me permite una detección de una infección aguda. Muy importante el uso del PCR en neonatos, lo vamos a ver en la última diapositiva. Eh, Cuando un resultado de exámenes serológicos son indeterminados, me permite también detectar, hemos visto que el periodo de eclipse es solamente de 10 días y me va a permitir pronóstico y monitoreo del tratamiento. ¿Cómo monitoriza un paciente con HIV? Por su carga viral. Este me va a indicar si el tratamiento está yendo de manera de manera adecuada o no. Este es un ejemplo de una de las pruebas que se utiliza, es un COVAS, AmpliPrep COVAS, el TACMAN VIH1, que permite una detección de un rango desde 20 hasta 10 millones de copias. Este es el algoritmo utilizado por la CDC para el diagnóstico de HIV. Entonces, vamos a ver. Empieza por una prueba antígeno-anticuerpo combinada para HIV tipo 1 y tipo 2. Vemos si esta sale negativa, queda ahí la prueba. Si esta sale positiva, en este caso lo que busca es identificar si es un HIV tipo 1 o tipo 2 a través de los anticuerpos específicos.
Si sale indeterminada, en este caso, si sale, por ejemplo, perdón, HIV tipo 1, se detectan los anticuerpos, HIV tipo 2, anticuerpos, y los dos se detectan anticuerpos contra el HIV. Si es indeterminado, hay que hacer una prueba molecular. La prueba molecular sale negativo, no es HIV. Si es positivo, HIV, infección aguda por HIV. Este es el algoritmo, perdón, flujograma del ministerio. El ministerio estimula el uso de estas llamadas pruebas rápidas, o estos cassettes, en los distintos establecimientos del sistema de salud, y cosa que está bien, porque la OMS ya recomienda que toda persona alguna vez en su vida se debe hacer una prueba de HIV, y las personas que tienen un muy alto riesgo deberían hacerlo por lo menos una vez al año. Ya hay algunos esquemas que han visto de cada 3 meses o cada 6 meses, pero no ha habido un cambio significativo. ¿Cómo empieza entonces el flujograma del MIMS? Empieza con una prueba de tamizaje. Resultado negativo, no tiene HIV. Acá hay que hacer una cápite. Tengo una persona con un alto riesgo, puede estar recién en una infección aguda, puede repetirse la prueba. Se realiza una segunda prueba si esta salida reactiva. Pero esta segunda prueba tiene que ser con otro reactivo, con otro lote o otro inmunoensayo. Si esta sale reactiva, el paciente se va a reportar como reactivo. Si el resultado es no reactivo, hay una discordancia del paciente, ¿ya? Y se tendría que ir a una carga viral. Igual acá, carga viral. Acá pone una prueba confirmatoria, lo adecuado es una prueba de carga viral. Y este es el esquema para neonatos. Recuerden, hemos visto que hay anticuerpos que pueden atravesar la barrera placentaria. Dentro de estos anticuerpos están aquellos que va a identificar la prueba del HIV. Por ende, en un neonato, ¿le voy a hacer una prueba inmunológica para identificar HIV? No, porque pueden ser anticuerpos maternos. No se realiza una prueba, un inmunoensayo a un paciente neonato para identificar HIV. No se hace, porque es muy probable que salga reactiva por los anticuerpos maternos que están atravesando la placenta. Entonces, en estos pacientes, sí es de suma relevancia las pruebas moleculares. Al mes inician con una prueba molecular, con PCR. Si esta es positiva, se repite los 3 meses. Positiva, niño con HIV y tomarse el CD4 y la genotipificación. Negativa, niño indeterminado, se le repite a los 4 meses. 4 meses y el niño es positivo para HIV. PCR negativo se le repite los 3 meses. Si es negativo, ahí quedó el diagnóstico. No tiene infección por HIV. Si es positivo, es un indeterminado y hay que repetirle los 4 meses. Si es negativo, el niño no tiene HIV. Recuerden este flujograma en neonatos porque es diferente en adultos que el flujograma dado en adultos. Y he colocado este, que es el caso de London y de Berlín. Ustedes habrán escuchado a aquellos pacientes que se curaron del HIV. Estos pacientes recibieron un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de un donante que tenía la mutación CCRX delta 32, uno con una mutación homocigota y una con una mutación heterocigota. Es así que estos pacientes se curaron del HIV. No, chicos, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, muchos éxitos en su examen de la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctor.